esta mañana también le voy a compartir el mensaje de este día. Así que bueno, para mí es una gran bendición poder transmitirle lo que el Señor me ha pedido que le comparte a ustedes. Y yo le voy a invitar que viajemos en la Biblia y vayamos hasta el Antiguo Testamento para conocer una historia y ver qué nos quiere decir en esta historia el Señor. Y yo le voy a invitar que vayamos al libro de Jueces. Muy bien, se notan que van con la Biblia en formato papel, pero si no, si usted tiene la Biblia digital o la Celu Biblia, como también se le dice, vayamos al libro de Jueces en el capítulo 6. Y saben que si le tengo que titular algún nombre a esta charla de hoy, es preparándonos para la conquista y la victoria. Y no es preparándonos para la guerra, nos estamos preparando para la conquista, porque sabemos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Todo lo que había que hacer ya lo hizo, o sea que tenemos garantía de que la victoria es nuestra, que la bendición está sobre nuestras vidas. ¿Ya llegaron a Jueces? ¿Sí? Vamos entonces al capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos y esta palabra la vamos a dividir en partes. La primera parte vamos a ver cómo está Israel en este momento. Ustedes saben que Israel es el pueblo escogido por Dios y que ha pasado por un montón de circunstancias y hasta el día de hoy Israel está necesitando nuestra oración. Y la palabra es clave. ¿Querés ser prosperado? Orad por la paz de Israel y Jerusalén y nosotros seremos más que bendecidos. Pero en este momento, viajando al Antiguo Testamento, vamos a leer en el versículo 1 de Jueces, capítulo 6, que nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Lo malo. Todo lo que nos aparta de Dios. Y ya en el libro de Deuteronomio hay un capítulo dedicado, bendiciones por la obediencia y maldiciones por las causas de nuestra desobediencia. Así que en este momento Israel, ¿cómo estaba actuando? Haciendo lo malo. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuánto? Y en el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque sabían ellos y los ganados, y venían a sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Diga conmigo, devastarla. Versículo 6, leámoslo todos juntos. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, bien fuerte dígalo, clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Empezamos diciendo que Israel hizo lo malo, se apartaron. Comenzaron a adorar a imágenes, a dioses, se llenaron de idolatría y de costumbres que estaban fuera de la voluntad de Dios. A causa de esa desobediencia, dice la palabra, que Dios los entrega al pueblo enemigo, los madianitas, que eran pueblo expansivo, conquistadores, que les gustaba vivir de lo que los otros hacían. Entonces dice la palabra del Señor, que sufrieron por 7 años y se empobrecieron en gran manera. Y todo lo que producían,
cuando llegaba el tiempo justo de la cosecha, venían como langosta, tenían camellos, pero multitudes. Entonces ellos saqueaban, robaban todo lo que cosechaban, le sacaban, porque recuerden que Israel se dedica a la agricultura y a la ganadería. Entonces atacaban y se llevaban todo lo que era de la ganadería y la agricultura. ¿Qué quedaba con lo que tenía Israel para vivir? El año es arduo. No hay todo el tiempo producción agrícola. El cultivo tiene su ciclo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Y los animales también necesitan el cuidado. Pero ¿qué pasa? Cuando venían, les saqueaban y quedaban empobrecidos. Pero yo les digo, no solamente empobrecido económicamente, espiritualmente también. Porque ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios, estaban lejos de Dios. Por lo tanto, su espíritu estaba devastado, como dice aquí la palabra. Pero a pesar de que estaban tan mal, algo bueno hicieron. Y es clamaron a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Decirle al que tiene al lado, clama a Dios y Dios te va a responder. Y a pesar de que Israel estaba en esas condiciones, comenzó a clamar. Y yo les quiero decir, querida iglesia, como le digo a los niños, Dios siempre tiene el teléfono de la oración abierto, dispuesto las 24 horas del día. El Señor no tiene la línea ocupada. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un trámite y nos dicen, está sonando el teléfono, pero nadie lo atiende? Seguramente que está ocupado. El Señor, su línea de oración y vínculo con nosotros es directa. Y Él escucha nuestro clamor. Y el Señor está atento a la oración de sus hijos, como dice en el libro de Salmo. Ahora, el pueblo clamó y Dios no se tardó en responder. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, atento a nuestras necesidades. El Señor sabe cómo vos viniste hoy. Él conoce. Muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y nos preguntan, ¿cómo estás? Y para no preocupar al otro decimos, sí, todo bien. Y tratamos de taparlo, pero a Dios no le podemos engañar. Y fíjense bien lo que dice la palabra en el verso siguiente. Terminamos que el pueblo clamó. Y fíjense en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel, dígalo bien fuerte conmigo, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué a la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de manos de todos los que afligieron, a las cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Wow. Dios es bueno, pero Él es justo. Y apenas clamaron, el pueblo, Dios trajo visitación a ese pueblo, mandando un profeta, como hoy Argentina está siendo visitada por una profeta. La palabra de la sierva Cindy Jacob está trayendo una voz de esperanza y de bendición a Argentina. Creéis a sus profetas, dice su promesa, y seréis. Y en este momento el pueblo clama, Dios envía un profeta y le dice, yo lo escuché, no tengas miedo, pero también ustedes desobedecieron. Pero no queda todo ahí, con que viene el profeta y le da la palabra, sino que esa visita
comienza a abrir los cielos para bendecir a Israel. Y ahora viene la otra parte. Cuando hay una necesidad, el pueblo está mal, clama, viene el profeta, pero ahora esta palabra es que Dios anda buscando quien se ponga en la brecha, haga vallado. Dios anda buscando personas que se pongan en el lugar de la necesidad y traigan la presencia de Dios a ese lugar. Vos estás aquí no por casualidad. Dios te trajo aquí porque sos llamado a ser un instrumento de Dios. Porque donde vos estás, yo no estoy. Los pastores no están. Por lo tanto, el instrumento de Dios para transmitir la bendición de Dios, ¿quiénes son? Me parece como le digo a los niños, no han desayunado. ¿Quiénes son? Dígalo con firmeza, yo. Y así fue que no quedó todo esto allí. La otra parte dice que había un hombre allí al cual Dios levanta. Y viene ahora una visita muy especial, el ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es figura de la misma presencia de Jesús. Y lo seguimos leyendo. Y dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová, verso 11, y se sentó debajo de la encina, se sentó debajo de un árbol, con una copa profunda. Yo estuve averiguando que es una encina, es un árbol hermoso, grande, que puede llegar a medir entre los 12 y 14 metros, pero además es un árbol donde da mucha sombra y también da fruto. Y que en la antigüedad, en el árbol de la encina, se hacía tan grande como un bosque, que también allí se sentaban a orar, a interceder y a hacer culto para Dios. En ese árbol vino el ángel de Jehová, o sea Jesús, y se sentó. Hoy esto es como un árbol de encina, su casa. Ha venido Jesús, está aquí y nos quiere hablar y nos quiere bendecir y nos quiere hacer un llamado. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo por el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Decirle al que tenés al lado: Jehová está contigo. En vez de varón, si es mujer, dígale como sea, varón o mujer, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas para que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, versículo 15, le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y versículo 17, ¿qué dice acá en este momento Gedeón? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y vamos a parar aquí. El ángel de Jehová le habla y le dice que Dios lo va a usar en gran manera, que tiene planes para con él. Pero ¿qué dice Gedeón? Y dice: Señor, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué a mí? Si
por qué Israel está viviendo como esta plaga tremenda en la cual estamos empobreciendo y devastados? ¿Acaso nos contaron nuestros padres cómo los liberaste en Egipto, cómo les bendijiste, cómo abriste el mar rojo? Un poco que Gedeón, totalmente frontal, sin filtro, le dice: Señor, ¿por qué nos pasa todo esto? Si somos tu pueblo escogido, ¿no nos suena parecido a nosotros cuando estamos pasándola mal y decimos: Señor, si yo te doy la ofrenda y los diezmos, mirá, no puedo pagar los impuestos. Señor, cuando más decido seguirte, no tengo trabajo. Cuando más me he dispuesto a servirte, estoy enfermo. Pero Señor, mirá, años que vengo a la iglesia, me esforcé por llevar mis hijos a la iglesia. Hoy son adolescentes, mirá cómo están. Señor, no nos quejamos. Entonces, eso le dijo así directamente Gedeón. Y Dios le dijo: con esa tu fuerza, con ese ímpetu que vos tenés para preguntarme a mí, con ese ímpetu, con esa energía, Dios te va a usar, yo te voy a usar para derrotar a los madianitas. Ay, ay, ay. Gedeón dice: ay, está bien lo que me está diciendo. Pero después Gedeón, como bien humano es, por eso me gustó esta historia, porque nos identificamos mucho con él. Encima que Dios le dice: yo te voy a usar, le dice y lo confronta. Luego el Señor les pregunta y le hace una buena confrontación. Y lo que escucha Gedeón, comienza a pensar en voz alta y le dice: pero Señor, vos me vas a usar a mí, que soy el menor de la tribu de Manasés. Mi padre es pobre, somos pobres y encima yo el menor. Porque la herencia, la bendición total, ¿quién la recibe en la antigüedad? El primogénito. Las mujeres al último, los menores al último. Así que fíjate bien lo que le está diciendo este argumento. Soy pobre, soy el menor, mi padre es pobre, no tengo nada. Pero ¿sabes por qué Dios lo eligió? Porque en ese momento, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo, preparando la cosecha, guardándola en las cuevas para poder darle de comer a su familia. Eso es lo que Dios vio. No vio que era un contestador, no vio que era un pobre, no vio que era el menor. Lo que Dios vio en Gedeón, un hombre que estaba teniendo amor por la familia, responsabilidad por la familia. Sacudía el trigo, lo iba a guardar para administrarlo y era un hombre preparado y anticipado, porque antes que llegaran a robarle, él ya tenía guardado para su familia. Y por eso que Dios lo elige a Gedeón. Y cuando lo elige, todavía le queda duda. Porque encima que era frontal, que se sentía pobre, que se sentía menos, tenía baja autoestima. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿A mí el Señor me va a usar? Yo que no tengo la primaria completa, yo que apenas terminé la secundaria, yo que soy un simple empleado. Cuando Dios te va a usar, no mira tu condición, Él mira la actitud con la que le responde. Entonces Dios, sí, yo te he elegido. Gedeón le dice: aguarda, si esto que estoy viendo viene de ti, permitime una señal, espérame, encima espérame. Qué paciente que es Dios, ¿no? Cuánto nos ama. Espérame. ¿Cuánto de nosotros hemos sentido que es el tiempo de servirle a Dios? Y decimos: no, para, Señor, si se me resuelve esto, yo ya empiezo, pero espérame. Qué paciente que es el Señor con nosotros. No, mira, Señor, soy un niño, soy adolescente, soy joven, quiero conocer un poco la vida. Espérame, cuando sea grande me entrego totalmente para servirte. Espérame. Y Dios le dijo: sí, te espero, aquí estoy. Fue y buscó para darle una ofrenda. Y cuando busca la ofrenda, tenemos un Dios que todo lo puede y que discierne nuestros pensamientos. Le dijo: sí, prepáralo acá en el altar, pero el caldo, ponéselo sobre el animal, sobre los panes. Yo pregunto, ¿algo mojado puede prenderse fuego? No. Humanamente, no. Naturalmente no se puede, pero cuando la naturaleza llega hasta ahí,
Dios se mueve en lo sobrenatural. El ángel de Jehová con su báculo toca la ofrenda, se enciende fuego y se consume la ofrenda. Y no le quedó más duda a Gedeón que Dios le estaba llamando. Y esta duda que él tenía, Dios le hace sentir confirmado. Dios en ese momento lo llama a Gedeón para que se levante como juez de Israel, que juzgue a Israel y que le traiga libertad. Y allí donde comienza, este muchachito, el menor, el más pobre, Dios lo levanta para traer libertad a Israel. Su decisión transformó el futuro de Israel. Y dice la palabra del Señor, y vamos a seguir avanzando, que lo primero que Dios le pide a Gedeón, y le dice, mira, vos sos pobre, ya no le dice así, yo te he levantado para ser mi siervo, pero lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En la casa de tu padre hay un altar de los Baales y también de una diosa con minúscula Acera. Yo te pido, levántate, le pide 2 animales, y te pido que derribes el dios el dios Baal que ha levantado tu padre y hagas caer la diosa Acera que se ha levantado. Yo digo, siendo tan pobre, pero construir 2 imágenes no valía 2 centavos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos las prioridades mal invertidas? A veces tenemos que aprender a ser administrativo en la economía y si gastan lo que no corresponde. Justamente, si estaban tan pobres, ¿por qué se levantaron imágenes? Y después no le alcanzaba. Eso es para pensarlo. ¿Quién es la prioridad en mi vida? ¿Cómo me organizo mi casa, mi economía? ¿Qué es lo primero? Entonces lo que hace el Señor es que le dice, andá y destruí. Y él decía, ¿cómo? Voy a tirarle esto a mi padre. Hacelo. Y tomó unos sirvientes y de noche, por miedo a la represalia, agarró y destruyó la imagen de Baal en su casa y derribó la imagen de Acera. Tanto Baal como Acera son dioses que tienen que ver con todo lo que es el ocultismo, y los que creen en eso dicen que son el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios del amor, paganismo puro, y que traen maldiciones territoriales a los lugares donde están levantados. Así estaba Israel, maldecida por esos altares que habían levantado. Entonces, allí le cambian el nombre a Gedeón. Gedeón significa hombre conquistador. Eso significa Gedeón. Pero cuando él derriba los Baales, cuando al otro día se levantan y le preguntan, ¿quién ha hecho eso? Y lo hizo Gedeón. Hasta le cambiaron el nombre, pero a él no le importó. Lo llamaron Jerobaal, que contienda contra Baal. Y a él no le importó porque estaba obedeciendo a Dios. Y después que tiene todo esto, Gedeón le quedan todavía dudas. Ay, ay, ay. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Y saben que la duda es pecado? Y que si hay duda en mi corazón, no le agrada a Dios y no voy a poder ver resultados. Seguían quedándole dudas a Gedeón si era llamado o no para ser el que iba a levantar a Israel. ¿Saben por qué? Porque su enemigo, si tenían camellos como langosta, imagínense en lo que eran ellos. Eran guerreros. Entonces le dice, mira, Señor, y qué bueno esa conexión directa que encontró Gedeón. Mira, Señor, si realmente vos me estás llamando a pelear contra los amalecitas y todos los hitas, mira, Señor, hagamos una cosa. Yo voy a agarrar este vellón de lana, lo voy a dejar afuera
Y el rocío de la noche es como Mendoza, el clima de Israel. No conozco Israel, pero investigando veo cómo es. En el día hace mucho calor, las temperaturas son extremas, en el invierno mucho frío, y el rocío está presente. Entonces le dice, mira, Señor, si en esta noche el rocío está que cae sobre la tierra, te pido que la tierra esté seca y que el vellón esté mojado. Nada más que el vellón. La palabra de Dios dice, bueno, se pasa esa noche, se levanta Gedeón y encuentra la tierra seca y el vellón mojado, que lo tiene que estrujar. Miren la dimensión del poder de Dios, y saca más de un tazón. ¡Wow! No le estaba comprobando Dios a Gedeón que él lo estaba llamando, pero Gedeón tenía dudas. Decirle al que tenés al lado, Gedeón tenía dudas. ¿Las tenés vos? Entonces le dice Gedeón, hagamos otra cosa, que esta noche la tierra esté mojada y el vellón esté seco. ¿Y vos qué podrás decir? Ay, Gedeón, qué pesado que sos. Te está dando el Señor señal, su poder está sobre vos. No hagas eso. ¿Crees que Dios dijo, bueno, mira, Gedeón, vos estás proponiendo mucho argumento, me voy con otro? ¿Eso habrá dicho Dios? No. Porque sabía lo que Dios había depositado en el corazón de Gedeón. Llegó la noche, llegó el rocío, y así como lo pidió Gedeón, el vellón estaba seco, la tierra toda mojada. ¡Wow! Entonces allí agarró su shofat, agarró como la trompeta. Y miren, ahí está la imagen. Y si ponemos el sonido, con ese sonido llamó y se levantó y llamó a los primeros que iban a ser parte del ejército de Israel. Y cuando lo llamó, porque la trompeta, escúchenla. La primer trompeta es para llamar a los líderes que van a ayudar a conquistar. ¿Cuántos líderes hay aquí? Querida Mendoza, cuando preparaba este mensaje, yo veía cuánta necesidad hay en nuestra tierra mendocina. Cuántos niños están siendo abusados y no hay nadie quien los escuche. ¿Cuántos jóvenes en las puertas de sus propias casas, antes eran en la plaza o en un baldío, en la propia puerta de su casa se están drogando y los padres dicen, bueno, no importa, con tal que lo tenga acá, pero se está muriendo tu hijo? ¿Cuántos matrimonios se están separando? ¿Cuántas personas con enfermedades terminales? ¿Cuánta cantidad de suicidio hay? ¿Cuánta gente necesitada? Y yo aquí. El Señor está haciendo sonar esa trompeta, el shofat, para llamarnos como líderes, para llamarnos a ganar a Mendoza y Argentina para el Señor. Pero nosotros tenemos la libertad de culto que en otros pueblos no lo tienen. ¿Quién va a ir a la universidad a predicarles? Los jóvenes que están estudiando. ¿Quiénes van a ir a la secundaria, a la primaria? Nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Quiénes van a ir a las situaciones laborales que cada uno tiene para predicar? Nosotros. Dios está haciendo sonar esa trompeta para llamarnos. Y cuando Gedeón sonó su trompeta, su shofat, vinieron de todos los pueblos y formó un ejército tremendo. Y cuando lo formó, lo primero que se levantaron, vinieron hacia él para decir, aquí estamos, ¿qué necesitas, Gedeón? Nos levantaremos contra la Amalecita, basta que nos aplasten, ya basta del tiempo de la dureza de ellos contra nosotros, basta de la pobreza, nos levantaremos. Y no solamente eso, sino que volvió a tocar el shofar por segunda vez. Y no solamente vinieron los líderes, sino vino el pueblo a ver qué necesitaban. Y así había un ejército tremendo de parte del Señor. Y cuando lo formó, fíjense bien, dice la palabra del Señor, que se formó un ejército
de 32.000 hombres. Con el sonar del shofar. No había WhatsApp, no había Facebook, no había redes. Había el poder de Dios transmitiendo la necesidad de levantarse. Pero ¿saben una cosa? Gedeón forma el ejército y el Señor habla con Gedeón y le dice, mira Gedeón, son muchos. ¿Cómo que son muchos? Son muchos. Porque si ellos pelean, van a decir que es por sus fuerzas. Son muchos. Entonces decile, si alguno está preocupado por su familia, si alguno está necesitando estar con su familia, si alguno tiene miedo, nadie le va a decir nada, que se retiren. Y se retiraron 23.000. ¡Wow! ¿Cuántos quedaron? 10.000. ¿Qué es 10.000 ante un poderoso ejército? Nada. Pero el Señor le vuelve a decir a Gedeón, tanto que Gedeón lo probó, ahora estaba Dios firme declarando su voz. Le dijo, Gedeón, aún son muchos. ¿Usted ve mucho en 10.000? No, son muchos. Así que llévalos a tomar agua. Y esto se me hizo luz esta mañana cuando repasaba la palabra. Los llevó a tomar agua. Vieron que en el tabernáculo entraban por las puertas con su acción de gracias, se lo compartió a los cepeteros, y estaba el patio, donde estaba el altar de ofrendas quemadas, donde hacían los sacrificios, pero estaba la fuente. La fuente era para limpiarse. La fuente, levantá bien alto si tenés la Biblia, representa la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? No está hablando del joven de edad cronológica, está hablando de toda persona que está llevando un proceso en el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la palabra es la fuente que nos limpia. ¿Estamos leyendo su palabra cada día? ¿La estamos viviendo? ¿Hacemos el devocional? Entonces, Gedeón de esos 10.000, Dios le dijo, son muchos, llévalo a tomar agua. Y cuando fueron a tomar agua, una característica de un líder es que tiene que ser atento, percibir, ser observador. Y cuando estaba Gedeón allí, observó cómo tomaban agua. Y le dijo, los que toman el agua lamiándola como un perro, apartalo. Los que se arrodillan, apartalo. Los que tomaban así, sediento de la palabra de Dios, como dice, sediento de su palabra, eran 300. Y le dijo, bendecí a los demás, gracias por su servicio, pero pelearás con 300. Ay, 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 ¿qué son 300? Nada. Pero esos 300 pasaron por el proceso de la limpieza de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros solo nos acostumbramos a leer el aliento en el día de la célula? Y pasa los días y el único momento que leo la Biblia encima a través del modo digital. No porque la personalizo para mi vida. Vayamos cada día a la fuente de su palabra. Amén. Y dice la historia, ay, 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 Gedeón, el que ponía tantos argumentos, estaba con 300 hombres. ¿Qué iba a hacer Gedeón? Bueno, Gedeón vuelve a escuchar a Dios, porque Dios lo estaba mirando, que Gedeón decía, ay Señor, con 300, ¿qué voy a hacer? Y le dijo, mira, vas a ir, vos estás en lo alto, en la montaña. Los amalecitas están abajo. Vos vas a ir esta noche a escuchar qué dicen. Ay, ay, ay. ¿Cómo yo voy a bajar al campo el enemigo? Sí, vas a bajar. Y si te sentís con un poco de miedo, anda con tu sirviente. ¿Qué creen que hizo? Fue con el sirviente. Fue con los sirvientes, bajó, porque la palabra fue, vas a ir a escuchar y vas a ver lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando él sigilosamente llega, estratégicamente llega, dicen
que los soldados estaban hablando, tal vez alrededor de un fogón, imagínense la película, y que escuchó a uno de ellos decir, tengo un sueño para contar, este sueño me da miedo, vi como un pan de cebada bajaba de la montaña y hacía caer sobre la tienda y todo era aplastado. Y al lado estaba justo. Mira cómo Dios planea todo. Porque estaba el sueño y en ese fogón había alguien que sabía interpretar sueños. No había que escuchar y decir, pastor, tuve este sueño, ¿me lo interpreta? No, estaba el interpretador y le dijo, así como cayó el pan de cebada de lo alto y aplastó, así el poder del ejército de Gedeón vendrá y nos aplastará. ¿Qué hizo Gedeón? ¡Wow! Era verdad lo que Dios me dijo. Y ahí se fue fuerte, rápido, corriendo con su sirviente y decirle, estamos listos a hacer lo que yo digo que hagan. Estos 300 hombres se dividirán en 3 grupos. ¿De cuánto? De 100 menos. Y no quiero que lleven espada. ¿Con qué van a pelear? No quiero que lleven ni siquiera flechas ni cuchillos. Tomad estos que les voy a dar, porque Dios peleará por nosotros. Van a tener una trompeta en la mano derecha. ¿Cuál es su mano derecha? Una trompeta. Y en la mano izquierda tendrán un cántaro. Y debajo habrá una antorcha encendida. Y todos van a decir, con esto vamos a pelear. Pero es que las armas del Señor son totalmente distintas a las armas naturales. Son poderosas. La oración, el ayuno, la palabra, la sangre de Cristo son armas poderosas que Jesús nos ha dejado. Y fue así. Vemos aquí el fuego. Estaba abajo. Arriba el cántaro. ¿Y quién tenía en la otra mano? Una trompeta. Y venid conmigo. Vamos 100 juntos. Esto era un cántaro. Yo estuve averiguando, un cántaro representa más o menos la cantidad de 16 litros para llevar. ¡Wow! Recuerden que no tenían la canilla de agua, así que tenían que ser un elemento grande, que podían tener manija o no. Ahora, la palabra del Señor dice que van 100 con él, 100 en otra parte, 100 en otra parte, y le dice, cuando yo diga, ustedes van a gritar, por Jehová y por Gedeón. Y se levantaron. Y cuando se levantó Gedeón, empezó a tocar el shofar. Y cuando tocó el shofar, todos le siguieron tocando la trompeta. Y cuando todos tocaron la trompeta, los que estaban abajo, fíjense cómo Dios es estratega, lo hicieron en el momento que hubo cambio de guardia. Los que estaban allí como atalayas, atentos a cuidar el grupo de soldados, ya estaban con sueño, se iban a acostar. Los otros que estaban para poder hacer el recambio, estaban con la alerta, ¿qué pasará hoy? Oscuridad total. Y el Señor, que es grande en batalla, trabaja con los sentidos. ¿Usted le ha pasado? A mí me pasa. Yo todo el día con niños, llego a mi casa, también necesito un tiempo de silencio, pero que está la tele, que están los niños, mami, 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 y en un momento siento que me aturdo y me piden, tráeme agua, y capaz que le llevo otra cosa, le traigo un pan, porque estoy aturdida de tantas voces juntas. Esto es lo que hizo el Señor. Él, sabiendo que somos humanos, trabajó con los sentidos de la persona. Con el shofar o la trompeta, los ensordeció y le tocó lo que sería la parte sensitiva nerviosa. Wow. Entonces cuando empieza a sonar la trompeta, fuerte, 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 imagínense la de Gedeón y la de los 300 hombres. El pueblo que estaba allá, abajo, comenzó a sentir, paren, paren, vieron esa música alta, basta, basta, no se escuchaban, se ensordecieron. Cuando ya estaban todos diciendo esto es horrible lo que estamos sintiendo, Gedeón dijo, ahora, ¡pah!, quebró el cántaro y se levantó la antorcha. Primero quedaron y con el
cántaro destruido, la parte sensitiva se aceleró. ¡Wow! Porque era un quiebre. ¡Tac, tac, tac! Quiebre. Se te cae un plato y un vaso, no te pones medio loco, decir, hoy lo último que tenía me lo están rompiendo. Imagínate acá los cántaros, 300 cántaros más la de Gedeón. Luego que estaban todos así y todos nerviosos, levantados como podían, se levantó la antorcha y ahora quedaron ciegos. Porque esa llama, esa luz venía desde el monte. Y cuando ellos venían caminando estaba la luz encendida. Y con una mano tenían la trompeta o el shofar, con otro tenían la antorcha encendida. Tanto se confundieron que ellos se vieron y dijeron, estamos ciegos. ¡Ay, este es el enemigo! Y eran sus propios compañeros. Agarraban su espada y mataban a sus compañeros. ¡Ahí viene el enemigo! Y eran los que se levantaban de dormir y lo empezaron a matar. Entre ellos se mataron. Entre ellos se destruyeron. Y el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel. Y saben, querida iglesia, hoy vemos un pueblo, un mundo donde se ha levantado la ideología de género. Un mundo donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y nuestras armas que tenemos que volver a levantarnos no es comenzar a criticar. Nuestras armas son las espirituales. Y es tiempo de levantarnos con la oración. Por eso que tenemos los jueves de intimidad. Es tiempo de levantarnos con el ayuno. Es tiempo de levantarnos a limpiarnos con la palabra. Cuando uno conoce al Señor, Él lava nuestras vestiduras. Pero más cerca a la luz, más se ven nuestros roces. Limpiémonos con su palabra. ¿Y saben qué hizo Gedeón? Cuando escuchó que el enemigo tuvo ese sueño y tuvo la interpretación, 3 características tuvo Gedeón allí. Oyó lo que decían, pero luego que oyó y antes de ir a hablar a su pueblo, la palabra de Dios dice, adoró. Y adorar significa reverenciar, rendirse a Dios. Eso es lo que hizo Gedeón, se rindió. Luego que se rindió, se levantó. Querida iglesia, si tenés tus apuntes allí, no te olvides. Gedeón oyó a Dios. Lo adoró, se rindió, pero luego se levantó. Yo no sé cómo estás. Cuando Dios lo llama a Gedeón, lo primero que tiene que hacer es derribar. Y derribó lo que no ocupaba el primer lugar en su vida. Mi pregunta es, ¿qué cosa hay que derribar en tu vida que está ocupando el primer lugar? Si vos tenés la luz del Espíritu Santo, que eso representa la antorcha, Él te guiará para no caer en piedras ni en huecos que te saquen del camino de Dios. Querida iglesia, ponte de pie. Hoy oíste la palabra. Hoy hagamos como Gedeón. Oyó, adoró y se levantó. Estas son las 3 cualidades que hoy Dios nos pide. Oí su palabra. Rendite a Él. No demos más vueltas. Y levantémonos, que somos llamados con un desafío divino. Recibí el llamado de Dios. Dios te está llamando a que seas luz en tu trabajo, luz en tu escuela, luz en tu casa, luz en tu barrio. Habla del amor de Dios, que estamos en tiempo de gracia. Escuchémoslo como líder, escuchémoslo como iglesia. Dios está llamando a un ejército que se levante a amarlo y a servirle de corazón. Y en ese ejército pensó en vos y pensó en mí. Dios nos está llamando, recordalo, preparándonos para la victoria, no solamente para la guerra está ganada, preparándonos para la victoria, oyendo, adorándole y levantémonos. Amén, amén, gloria al Señor.